Les habla Eduardo Rodríguez Vázquez, arquitecto, y les doy bienvenida a este nuevo Baucast, en el cual les voy a presentar a una arquitecta y artista quien les va a hablar sobre este nuevo curso que estamos desarrollando que se llama Figurín de Moda. Entonces, Marta, para los que se involucran en la parte de estas actividades manuales, viene una pregunta de mucho interés. A mí me preguntaban, para estudiar arquitectura necesito dibujar. Yo siempre le decía, hace un tiempo sí, antes que no existieran los programas. Hoy ya esto ya no es tan relevante el dibujo, aunque ayuda el dibujo. Pero hoy con los ordenadores ya ha venido a facilitar como herramienta. Entonces, Marta, para aquellas personas que no saben dibujar, es tan importante, digamos, que sepan dibujar para llevar este curso del figurín. ¿Qué nos dice? Yo creo que lo más importante es querer aprender a dibujar. Porque al igual que otro tipo de habilidades que se desarrolla a través de la práctica, el dibujo no deja de ser una de estas habilidades. Creo que nos guste o nuestro deseo de poder aprender a dibujar orientará de alguna manera digamos, la capacidad que vamos a tener para poder dedicarnos al dibujo y hacerlo así como lo hace. Yo siempre le digo a mis estudiantes, así como Usain Bolt, el corredor, corre todos los días, y así como Simone Biles, la atleta norteamericana que ha sido récord en medallas olímpicas vinculadas a la gimnasia olímpica, pues así igualmente nosotros tenemos que, para poder desarrollar una habilidad con un nivel de maestría y de profesionalismo, tenemos que entrenarnos todos los días. Y lo que entrenamos en este caso son nuestras manos. Para este curso no se necesita realmente tener un manejo o una habilidad desarrollada de dibujo, porque en este caso, por ejemplo, mucho está vinculado, y lo vamos a ver en una presentación, a cánones que son medidas bajo las que se estructura la anatomía humana, y a partir de eso es que vamos desarrollando los distintos tipos de figurines. Entonces no hay que tener una habilidad, lo que sí hay que tener son ganas de aprender y ganas de dibujar, porque en el caso cuando tenemos resistencia y frustración, es que esto no me sale y arrugo el papel y lo boto, genera muchísimo malestar. Si usted dice, esto forma parte del proceso, y así como los digamos, grandes atletas se entrenan a diario y al principio no corrían lo que ahora corren, pues justamente ese es el objetivo, poder desarrollar una disciplina alrededor del dibujo, pero partiendo de cánones que puedo repetir una, otra y otra vez. Bueno, ya veo, ya escucharon, hay sus ventajas y también se puede ingresar aunque no se domine muy bien el dibujo. Pero qué bueno, Marta, que nos vayas a aclarar eso. Ahora, entrando en materia ya cada vez más profunda y más precisa, vamos a hablar del figurín, ¿verdad? Ya en sí, para que nos vayamos enterando en qué consiste. Y una de las primeras preguntas que tengo, ¿por qué es importante la confección de un figurín? ¿Dónde está su importancia, Marta? Bueno, profe, yo le voy a compartir un pequeño material que preparé para la tarde de hoy, que está vinculado, digamos, dentro del proceso del dibujo de figurín, pasa por el hecho de convertirse en una herramienta que nos permite previsualizar antes del proceso de producción y de confección. Entonces, el figurín de moda nos permite, de alguna manera, dentro del proceso creativo, poder expresar, ¿sí?, líneas, aspectos compositivos, de materiales, lo que queremos hacer. Entonces, es un instrumento que se convierte en una herramienta para la comunicación alrededor de una línea de moda. Entonces, en realidad, primero que además es elemental para el proceso de conceptualización. Prácticamente se parte de una idea, y en esa idea se van mezclando aspectos como texturas, colores, formas,
y distintos elementos antes de pasar al proceso de producción. Es como los arquitectos cuando elaboramos una maqueta, bien sea física o digital, estamos previsualizando el proceso. Exactamente la misma figura se convierte en un figurín, pero además nos permite desarrollar a partir de una misma idea distintas variantes del proceso sin haber llevado a la producción. Entonces, el figurín es sumamente importante porque es la expresión en sí misma de una idea y normalmente nos permite comunicarles a otras personas qué es lo que queremos hacer. Son importantísimos en el desarrollo y la elaboración de un figurín, guardar cuidado con la pose, las texturas de los textiles, el color. Un figurín nos permite hacer una variante dentro de una pieza de moda sin tener que confeccionarlo nuevamente y hacernos preguntas, ¿qué sucede si genero este cambio? Entonces, dentro del proceso creativo, es posiblemente cuando vienen en algunos casos esos relampagazos de ideas y podemos rápidamente armar un dibujo para luego pasar a un proceso de producción. Entonces, esas ideas que siempre están dentro de nuestra cabeza, que de repente vimos una tela y esa tela quisimos decirle, oye, esto se vería bien de esta manera, el figurín también nos ayuda como parte de ese proceso. Además, es muy rico en cuanto a la forma en la que se puede expresar, porque puede expresarse con distintas técnicas. El figurín puede expresarse con acuarela, puede expresarse con marcador, con lápices de color y aún hasta únicamente con tinta y rapidógrafo. Si no vamos a utilizar sino únicamente la muestra de la confección sin el color incluido, puede ser utilizado. Entonces, es un instrumento, es una herramienta de diseño y sobre todo que es un elemento que nos permite especialmente comunicarles a otras personas qué es lo que está sucediendo con la idea que está en nuestra cabeza. No sé si con eso le contesto la pregunta. Claro, entonces, yo manejo un concepto bastante arcaico de lo que es un figurín. Me gustaría que nos lo definiera así en pocas palabras, ¿qué es un figurín entonces para todos nosotros? Bueno, como le mencionaba, es un instrumento para la conceptualización y a la vez es una forma de representación. Entonces, el figurín en sí mismo hay que diferenciar muy claro porque en el proceso de producción está la creación del patrón para la confección, que si bien puede formar parte, sí, digamos, del expediente del proceso de confección, el figurín es la idea previa, es aquello que queremos hacer y donde se definen y se toman decisiones. Entonces, el figurín es un instrumento de registro gráfico que permite la toma de decisiones alrededor de una pieza de moda. ¿Sí? Luego de eso, de una vez que usted se siente cómodo con lo que ha diseñado, pasa por el proceso de producción que parte donde se elaboran patrones, pero esos patrones pasan por la idea del figurín, saber dónde hay una sisa, cuál es el punto de la cintura, todo ese tipo de decisiones se toman dentro del figurín, no se toman en el patrón, se toman en el proceso de conceptualización. Muy bien, bueno, ya me ha quedado bien claro. Para todo aquello que se involucren, ¿qué materiales van a utilizar, básico o no básico? Me gustaría que nos dijera más o menos una lista o nombre de estos materiales. Bueno, como le mencionaba, una de las ventajas que tiene el dibujo de figurín es que no requiere de materiales extremadamente complicados. Un lápiz de grafito y una hoja de papel blanco es suficiente para desarrollar un figurín. Claro, cuando queremos llevarlo al mundo profesional, pues sí podemos utilizar algunos otros herramientas. Tenemos por lo menos el uso de acuarela, bien sea en tubo o pastilla, que son las que permiten en algunos casos explorar dentro del mundo del color y las texturas. Podemos utilizar elementos como materiales como los rapidógrafos de distintos tipos, los descartables son bastante útiles en este aspecto. Se utilizan pinceles para dar distintos tipos de gradación a la acuarela, pero también es muy común ver el desarrollo de
figurines utilizando la técnica del marcador. El marcador es una técnica que es bastante rápida porque no necesita tiempo para el secado. Entonces, por lo menos en un curso de figurín, normalmente desarrollamos la técnica de acuarela, la técnica de marcador y en algunos casos los niveles manejo de textura a través de la incrementación de la profundidad con creyones de color. Entonces eso normalmente se utilizan papeles que pueden ser papeles profesionales como el papel especial para el marcador, papel para acuarela, pero también podemos utilizar para las prácticas más sencillas el papel bond, el papel tal cual, las hojas blancas como las conocemos. Eso normalmente lo utilizamos. Posteriormente a eso, en el proceso de posedición, podemos utilizar la computadora para mejorar la imagen del figurín, que es muy importante dentro de la creación de un portafolio, porque toda idea en el mundo de la moda, toda idea forma parte de un proceso de diseño, aunque no se haya ejecutado como tal. Entonces, cuando estás elaborando como diseñador de moda tu portafolio, es muy importante tener una gran riqueza de recursos para alimentar ese portafolio. Entonces, cada uno de los dibujos que se desarrollan alrededor de una idea, de una pieza textil, una pieza de moda, dibujo de accesorios, es importante guardarlas y en algunos casos digitalizarlas para poder compartirla como parte de nuestra expertise profesional. Entonces, podemos ver dos cosas acá. Manejar el dibujo como una herramienta, a lo cual eso les va a ayudar en la confección de la moda. Van ligadas las dos, hay que separarlas, es decir, ok, ya domino el dibujo también. ¿Cuánto va a ayudar eso para el diseño de la moda? Esa es una pregunta, ¿no? Esa es una pregunta que es un poco más difícil porque, digamos, está vinculado al proceso creativo, a la capacidad que yo tengo de poder sintetizar en una misma idea elementos dentro del mundo de la confección. ¿Sí? Llámese poder aplicar una textura o seleccionar algún tipo de material. ¿Qué material normalmente va de la mano con algún modelo en específico dentro del mundo de la moda? Es un acto de síntesis dentro del proceso creativo. Pero como lo mencionaba al principio, no es una habilidad que no se pueda aprender. Es una habilidad, sobre todo quien siente el llamado, que en algún momento se siente cómodo dentro del mundo de la moda, logra identificar aspectos que son de carácter compositivo. Oye, aquí parece que este artista o que este diseñador está influenciado por algún otro diseñador. Ese tipo de sensibilidad normalmente se puede desarrollar y se puede entrenar para alcanzar un mayor nivel de desempeño dentro del mundo de la moda. Entonces, el figurín es un excelente instrumento porque antes de convertirte en un confeccionador, tú puedes probar y entrenar constantemente esa capacidad. Poder decir, oye, esto se vería bien en este color o pudiera incluir algún elemento de esta textura. Por lo menos en el curso partimos de la idea de elaborar un tablero conceptual. En ese tablero conceptual reunimos algunas ideas y vemos cómo traducirlas en un figurín a la hora de mezclar líneas, mezclar colores, mezclar texturas, mezclar distintos tipos de estampado y cómo llevar a una misma idea o a una misma pieza de moda aquellos conceptos que tomamos posiblemente de manera aislada y cómo podemos integrarlos en un solo elemento. Como le digo, hay quien tiene una sensibilidad mucho más desarrollada y hay quien puede en todo caso desarrollarla en función de la práctica constante y el figurín de moda es un elemento, es un excelente recurso para esto, porque de alguna manera me permite ensayar sin tener además grandes inversiones alrededor, porque con un lápiz y un papel tú puedes ensayar constantemente hasta alcanzar aquello que está dentro de tu cabeza. Bien, entonces podemos decir pues que el curso está hecho para despertar en algún sentido la creatividad en las personas. ¿Cómo puede ayudarle? ¿Cómo Marta va a ayudar con su manera a alguien
bueno, voy a meterme al curso de figurín, pero ¿cómo despierto mi creatividad? ¿En qué sentido este curso les va a ayudar? Bueno, profe, un aspecto interesante es que partimos de un recorrido que tiene un orden metodológico, que si bien no es una fórmula mágica, te permite a ti entrenarte y saber dónde debo arrancar, qué aspectos debo integrar para luego obtener un resultado y finalmente evaluar ese resultado. Sí, porque si bien, como le mencionaba, un tablero de inspiración como punto de partida dentro de un diseño de moda es ir paso por paso. Puedo mostrarle por lo menos, seleccionamos, ¿sí?, una paleta de colores, algunas líneas y texturas y líneas que son de carácter compositivo. Entonces, partiendo de estas ideas que son nuestras inquietudes para poder sintetizar dentro de una línea, pues empezamos a hacer los distintos tipos de ensayos, donde mezclo la paleta de colores, las líneas, las texturas, aquellos elementos que había previamente desarrollado. Entonces, si usted se pone a ver, esto es una metodología que permite de manera constante poder integrar dentro del proceso de diseño elementos que sean dentro de nuestra inquietud y desarrollar una línea genuina, propia y auténtica. Entonces, esto permitirá que constantemente yo esté ejercitándome dentro del proceso de la creación. Si bien es cierto, el curso no está dirigido para diseñar moda, sino cómo representarla, ¿sí?, cómo dibujar aquellos elementos, y está bastante vinculado a aquellas personas que, si bien tienen una sensibilidad o tienen inquietudes, oye, yo siento que a mí hay cosas del mundo de la moda que que me gustan, pero no las puedo expresar, que no las puedo manifestar, que no puedo decirle a otro qué es lo que quiero. En este caso, lo que estamos buscando es ese vehículo para que la persona pueda ir de lo que está a su cabeza, ¿sí?, de lo que quiere expresar, sin pasar por el proceso de la confección propiamente, sino llegar a la previsualización y luego pasar al proceso más adelante de confección. Ya, interesante, muy interesante. Aquí tengo otras inquietudes que me llegan y también las hemos reunido. En este tiempo, la persona que va a estar trabajando, como le hemos hecho un webinar anterior, ¿cuál va a ser la dinámica que va a aplicar para que el que esté a distancia logre asimilar la enseñanza-aprendizaje? Bueno, profe, en este caso hemos diseñado, se han tomado distintas temáticas y tópicos a los cuales se le han desarrollado actividades que en este caso, pues el curso, aunque es virtual, es en vivo, ¿sí? El estudiante normalmente accede a una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo se desarrolla durante el periodo de la sesión de clase y son actividades donde se va llevando de mano a mano. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, para ir desarrollando y entrenando esas habilidades. Igual como cuando lo hace un gimnasta o cuando lo hace un entrenador, arranca por el calentamiento y ahora movemos la cabeza, pues lo mismo. Vamos a hacer este tipo de ejercicios primero, los cánones del figurín, los distintos tipos de pose, la pose de 3/4, la pose de frente, la pose de espalda, cómo dibujar las manos o cómo dibujar la cabeza, para finalizar en ese proceso de conceptualización que le mencioné, y además un plus que tenemos en el dibujo de cómo se representan distintos tipos de texturas, como las texturas metálicas y textiles, en el dibujo de accesorios. En este caso, sí, ya no desarrollamos un proceso de conceptualización como tal, pero sí vinculamos de que puedan ser capaces de poder manifestar o expresar cuando deseen diseñar un dibujo de un accesorio, poder hacerlo sabiendo qué es lo que se tiene que representar. Ya. Se puede decir entonces, Marta, que un estudiante que al meterse aquí va a tener muchos logros. ¿Cuáles serían algunos de estos logros que va a tener cuando decimos nosotros, cuando yo fui docente, yo le decía,
al terminar este curso, ustedes van a salir con estas capacidades o competencias. ¿Cuáles van a ser estos logros a la persona que logre, que se mete y lo termine? ¿Puede darnos algunos logros del curso de figurín? Bueno, primero, uno de los logros más importantes es el desarrollo de habilidades, ¿sí? Porque normalmente atemoriza un poco ver en algunos casos el desempeño muy destacado de algunos grandes diseñadores de moda en el manejo del figurín. Y realmente el estudiante a veces no se cree con las habilidades de poder llegar a ese nivel. Entonces, lo primero es el desarrollo en habilidades para el dibujo del figurín, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a conocer cuáles son los cánones, o sea, cuáles son esas medidas que debo representar, desarrollo de habilidades para representar texturas de materiales, ¿sí? Cómo se representa el brillo, la transparencia, cómo se representa la textura textil, los elementos que son mate. Entonces, el desarrollo de habilidades para la representación de todo lo que está referido al figurín de moda. Obviamente, estas habilidades, lo que garantizamos es tener la cantidad de ejercicios suficientes para que se puedan desarrollar estas habilidades. Entonces, la mayoría es a través de la ejercitación, porque no se hace únicamente con observar un video y tratar de repetir, sino hay un ejercicio constante para poder desarrollar estas habilidades. Y el balance entre teoría y práctica, ¿cómo va a andar eso? Teoría del color, teoría de la forma, ¿cómo va a ser eso? Pues normalmente se presenta en la sesión teóricamente qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los puntos focales, y más que teórico es técnico, porque técnicamente, como es enseñar a representar el figurín, entonces se le dan los primeros valores técnicos. Las líneas frecuentemente utilizadas son estas, las poses frecuentemente utilizadas son estas, pero inmediatamente nos ponemos manos a la obra. Se dan normalmente las instrucciones y vamos paso a paso desarrollando el figurín. Por lo menos podemos ver aquí algunas representaciones que permiten entender el figurín de 9 cabezas, el figurín infantil. Entonces, inmediatamente nos vamos, paso número 1, la línea del eje central, luego la elaboración de las 9 secciones donde va a ir la cabeza, ubicar la línea de la cadera, la línea de la cintura, la línea de busto, y vamos paso a paso. Al final de cada sesión, el estudiante debe tener al menos el recorrido por la habilidad. Y vamos hacia atrás si en algún caso alguno de los estudiantes pues no logra comprender exactamente qué fue lo que hicimos. Interesante. Entonces, puedo intuir de que los que incursionan en el figurín pueden tener una ventaja fabulosa para meterse a lo que es la moda, el diseño de moda. ¿Cómo lo ves eso, Marta? Claro, profe, mire, yo creo que uno de los valores agregados que tiene la Bauhaus Academy es que busca que no solamente desarrollar habilidades dentro de lo que nos apasiona, sino poder darnos herramientas que nos permitan el emprendimiento. Entonces, una de las maneras en las cuales yo me he sentido identificada con la academia es justamente ese aspecto, que busca que el desarrollo de ciertas habilidades técnicas que te puedan permitir un emprendimiento, desarrollar tu pasión alrededor de algo que te puede permitir el desarrollo de una profesión. En el mundo del diseño de modas, yo creo que Nicaragua tiene grandes valores porque culturalmente es muy rica. Es un país multiétnico, paisajísticamente es esplendoroso, y si nos ponemos a ver, hay como un volcán que nace literalmente de intenciones alrededor del mundo del calzado, del mundo del textil. Entonces, creo que tener habilidades para poder emprender en ese mundo, ya que en el país existe como una inclinación hacia el desarrollo de este tipo de habilidades, a mí me parece que es interesantísimo y es el momento, porque esto está en pleno crecimiento, en pleno hervor. Bueno, para los que se nos han unido pues, después,
Marta es una arquitecta que se ha unido a la academia, ya que hemos llamado Bauhaus Academy, una nueva manera de enseñanza, un nuevo concepto de enseñanza. Y tenemos nosotros, pues, dentro de esta academia, 4 ejes: diseño, arte, en tecnología y emprendedurismo. El curso de figurín entra dentro de la dinámica de lo que es el diseño y también parte del arte. Ella ha explicado así de manera general los tópicos de este curso, de que es el figurín. Me gustaría decir, Marta, ya para entrar al periodo de preguntas y respuestas y también dar algunos tópicos de costo, lo resumiera para aquellos invitados que por alguna razón se nos unieron después, qué es el figurín y la importancia del curso. Marta, para cerrar esto. Para ir cerrando, pues como lo dije anteriormente, el figurín es una herramienta y además es un recurso porque nos permite el proceso de previsualización del proceso de diseño, ¿sí? Del proceso creativo alrededor de lo que es una propuesta en términos de moda. Permite explorar algunos recursos a la hora del desarrollo de una idea en el mundo de la moda. Le mencionaba también que hay que diferenciarlo del patrón, de la elaboración de patrones dentro del mundo del textil, porque el dibujo del figurín es el proceso previo, como cuando elaboramos una maqueta, estamos previsualizando lo que va a suceder con la pieza una vez elaborada. Nos permite tomar decisiones, nos permite probar diferentes y mezclar diferentes aspectos dentro del uso de texturas, de telas, de colores, antes del proceso de producción. Entonces es un recurso que es un recurso valiosísimo porque es un recurso exploratorio. Además nos permite comunicarnos con otras personas dentro del mundo de la moda para poder mostrar hacia dónde queremos llevar nuestras intenciones dentro del mundo del diseño de moda. Entonces creo que es un elemento bien rico, además nos mantiene en constante desarrollo de habilidades para el dibujo, porque estás constantemente entrenando tu mejor herramienta, que en este caso es la mano. Ok, Marta, gracias por darnos ese resumen importante. Vamos a pasar a la pregunta y respuesta, pero antes de eso quiero darle unos tópicos también sobre este curso que se llama La importancia del figurín de moda, el cual está programado para el 11 de septiembre. Se ha programado para cada viernes de 4 a 6 de la tarde, 2 horas, vía virtual. Cuando son cursos así prácticos, las horas se hacen cortitas. Va a haber estudiantes que va a ser necesario, pero va a sentir corto porque estos cursos dinámicos así, prácticos, más prácticos que teóricos, demandan tiempo y van a ver ustedes que no se van a aburrir. Entonces está programado, invitados para que todos aquellos que pueden decirlo, se ha programado para cada viernes de 4 a 6 de la tarde y a partir del 11 de septiembre. Sin embargo, tenemos novedades. El costo del curso está ordinario, vale $85. Sin embargo, en esta semana, a partir de hoy hasta el domingo 6 de septiembre, hay un descuento que va a costar $60. A sus amigos, a ustedes mismos, a otros, pueden hacerle ver esta apertura, este inicio digamos, de oportunidad que les queremos dar a todos los demás. Es decir, precio ordinario 85, ahorita para aperturar en esta semana a 60. Bueno, pasaríamos ahora a escuchar otras preguntas de los invitados que quieran saber más datos en cuanto a modalidad de cómo tener más contacto o cualquier otra pregunta que no hayamos podido cubrir acá. Estamos abiertos ahorita a escuchar, ¿verdad? Así a don Manuel, a Andrea, a Jorge, a Ernesto, a Marcelo y a Angélica, a todos aquellos que por favor me están escuchando. Si tienen algunas preguntas, sugerencias, somos todos oídos para que Marta nos las responda. Marta. Sí, adelante, don Ernesto. Marta, siempre pensando en la academia y teniendo en cuenta tu experiencia, la pregunta va dirigida si esto en un momento determinado pudiera servir para futuros participantes en eventos que
que realiza el país relacionado con las modas? Claro que sí, lo mencionaba de alguna manera, don Ernesto, en la elaboración, especialmente la creación de portafolios. Cuando en el mundo de la moda, pues normalmente se puede emprender tal vez con poco, pero se requiere en algunos casos mostrar nuestras habilidades a través del desarrollo de lo que llamamos colecciones. Entonces, una colección de moda pues requiere de un cierto nivel de inversión. A diferencia, cuando hablamos de poder expresar aquello que somos, las habilidades que tenemos como diseñadores, el figurín se convierte en una gran herramienta, porque usted puede crear a partir de su portafolio una imagen y describir claramente cuál es su línea de confección, expresar además quiénes son las personas que le influencian como diseñador, con qué tipo de materiales les gusta trabajar, únicamente a través de sus manos. Es decir, no necesito obligatoriamente tener una colección lanzada o producida y estar puesta en el mercado para la creación de un portafolio. Entonces, en este caso, esta herramienta, este instrumento de dibujo del figurín, es extraordinariamente valiosa porque te permite crear tantas veces como lo desees el desarrollo de ideas previas al proceso de producción. Es más, posiblemente puedes encontrar personas que apoyen el proceso de producción a través del recurso del figurín. Entonces, creo que es sumamente valioso para quien desea incursionar en este mundo. Además, hay gente que ha incursionado, que confecciona ropa, pero que no la puede previsualizar o que no la puede y confeccionó la ropa, entregó el pedido y se quedó sin nada más que tal vez una fotografía. Pero si yo tengo un figurín, perfectamente puedo desarrollar nuevamente el mismo diseño, o puedo decir, miren, este fue el concepto del diseño, así se ejecutó y aquí está el proceso completo. Entonces creo que es una herramienta sumamente valiosa porque permite, además de comunicarte, hacerlo sin requerir de grandes inversiones. Entonces preguntas ahí, Javi. ¿Sí? ¿Otra pregunta o sugerencia? Por acá, mi querido profesor Eduardo. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades, profesora Marta, en términos de su ponencia, de ángulos que en determinado momento para personas no conocedoras del mundo del diseño, un poco sí de la creatividad, nos retroalimenta con su cúmulo de experiencias. Unas preguntitas que en determinado momento vienen a aclararme cosas que de alguna manera he vivido acá a título personal y mucho. Yo prácticamente me muevo en el mundo del emprendimiento y prácticamente tenemos un serio problema en el país, los derechos de autor. Prácticamente las estructuras gubernamentales que se deberían abocar a patentar los derechos de autor son inexistentes. Yo, a la luz de su explicación en términos del portafolio, del figurín, etcétera, percibo que muchas veces esta creatividad, este talento acuñado en estas experiencias muy importantes en el figurín pueden ser plagiados muy rápidamente. Al igual pasa en el mundo de los planes de negocio, en el mundo de la bibliografía, en el mundo de la música, etcétera. No sé si usted ha vivido este tipo de experiencia o qué podrían hacer sus estudiantes para que en determinado momento ese figurín que prácticamente elaboran con mucho ahínco, con mucha perseverancia a lo largo de un curso como el que usted va a impartir, no sea copiado por personas inescrupulosas que luego lo utilicen como un insumo para confeccionar ropa y estilos muy particulares.
Bueno, es un tema que es bastante delicado, profe Manuel, porque, bueno, otras profesiones han tenido como más suerte a la hora de determinar hasta qué punto una pieza es un plagio o no. Lo tenemos en la música, luego de 8 notas consecutivas es considerado una copia. Sí. Lo tenemos también en la literatura, luego de 40 palabras. Pero realmente en el mundo del diseño es un poquito más, es una línea como más difusa. Porque, sí. Si bien es cierto, pues las ideas se le han ocurrido al hombre aún sin estar en contacto, y a lo largo de la historia del arte lo hemos visto, cómo hay manifestaciones con ciertos niveles de similitud en civilizaciones que nunca tuvieron ningún tipo de contacto. Entonces no podemos, es difícil hablar de plagio cuando estas dos personas bajo su contexto nunca tuvieron un contacto como para decir, oye, la civilización plagió o copió. De alguna manera las influencias son aspectos importantísimos, el mezclaje, la mezcla, perdón, cultural para el proceso de creación. Si bien es cierto, partiendo de ese punto que es el plagio dentro del mundo de la moda, dentro del mundo del diseño arquitectónico, del diseño gráfico, es una línea como mucho más difusa. Yo lo que sí creo es que en la medida en que tú eres capaz de producir en grandes cantidades o tener como muy claro ese proceso genuino al que yo llamo normalmente la intencionalidad dentro del diseño, que eso es como un sello de fábrica, eso normalmente te caracteriza, es mucho más fácil que se note quién es la copia, ¿sí? Nosotros, de hecho, cuando dibujamos arrancamos copiando, ¿sí? Cuando dibujamos, tomamos un elemento de referencia y, de hecho, el figurín de 9 cabezas no lo inventó Marta Salazar. El figurín de 9 cabezas históricamente ha sido un recurso para expresarse. Sin embargo, ¿qué hace Marta? Tal vez con un figurín de moda, cómo mezcla telas, colores, transparencia, es lo que le dará autenticidad al proceso. Entonces, yo creo que lo más importante es el desarrollo de esa intencionalidad. ¿Hacia dónde quiero yo llevar mi línea de moda? Y lo vemos que eso es además un proceso evolutivo. Lo vemos en artistas que por lo menos toman un inicio dentro del desarrollo artístico como una tendencia y luego que se van desarrollando terminan teniendo una tendencia, por lo menos Georges Braque, si nosotros vemos sus primeros, todo el desarrollo de sus primeras obras, pudiéramos entender una obra fauvista con colores muy marcados, que luego dio una evolución y se convirtió al lado de Picasso dentro del maestro del cubismo, un gran maestro del cubismo. Entonces creo que en la medida en que nosotros encontramos más rápidamente la intencionalidad hacia dónde queremos llevar nuestro proceso creativo, seremos más capaces de ser auténticos y se notará quién nos está copiando. Mencionar nuevamente, es una línea muy difusa en el mundo del diseño y más hoy en día que se tiene tanto acceso a tantísima información. Hoy en día, por ejemplo, en la arquitectura de autor, hay aspectos que son muy marcados en el uso de materiales, ciertas líneas compositivas. Uno sabe un edificio sin haber leído nada cuando es de Zaha Hadid o cuando es de Daniel Libeskind o cuando es de Frank Gehry por características propias que tiene. Quien intenta hacer algo parecido a eso se nota que o está influenciado o está copiando al arquitecto que desarrolla arquitectura de autor. No sé si con eso queda un poco respondida. Sí, totalmente. Hay una línea muy difusa en ese particular y comparto el criterio con usted. La otra inquietud que tenía a la luz de su exposición es que si bien es cierto que prácticamente ha surgido toda una corriente de jóvenes que diseñan, que esto se visualiza en certámenes de belleza, etcétera, pero deme su percepción en términos de lo que es el consumo de vestimenta o de ropa, no sé el término específico, importada versus lo que se produce a nivel nacional. Yo percibo que la propensión a vestimenta importada, comparativamente con lo que se produce domésticamente, rebasa la primera a la segunda. O no sé si me equivoco, me aclara, por favor, o con esta nueva corriente, con este nuevo modelo de enseñanza que está haciendo
la academia, tendremos valor agregado, tendremos de alguna manera competitividad en términos de la moda. Claro que sí, profe, porque mire, si bien es cierto dentro de este mundo globalizado, sería muy difícil vivir ajenos hacia los procesos de influencia de otras economías sobre la nuestra. Por lo menos estas tiendas y grandes marcas que se ubican en los grandes centros comerciales de nuestro país traen de hecho piezas de ropa que ni siquiera están adaptadas a nuestro clima, y si nos ponemos a ver dentro del trasfondo también un gran proceso de explotación alrededor de la elaboración de la pieza, tanto ambiental como social. Entonces uno se pregunta, ok, si sabemos que esas piezas no están adaptadas a nuestra realidad, a nuestro clima, que hay un trasfondo económico más allá, ¿por qué se cae o porque hay una tendencia en desarrollar eso como parte de la moda? Entonces volvemos al punto inicial, porque forma parte del mundo globalizado y de lo que se vende dentro de este proceso constante de prácticamente al que estamos expuestos de manera constante con tanta información que se nos vende y nos dicen que eso se convierte en una tendencia. Pero, y ahí es donde yo creo que debe existir un parteaguas, en la medida en que sea mucho más prolífico el proceso de producción nacional, pues tendremos la oportunidad de poder, con cierto nivel de criterio y con algunos niveles de conciencia, de decir, oye, esto es mucho mejor que esto otro que me están proponiendo. Hoy en día, por lo menos, mencionar Wanda Jara, de repente para cualquiera de los que estamos aquí, no la conoce. Y resulta que, bueno, es una diseñadora, emprendedora, tiene un eslogan extraordinario que se llama Curvas sin Límites, ha desarrollado varias líneas de moda. Entonces creo que en la medida en que eso se hace mucho más prolífico, yo tengo más oportunidades de poder seleccionar y a criterio personal poder decidir. Porque lo que sí creo que es muy difícil es poder decidir cuando las opciones no son muchas, no son variadas o no se aproximan a lo que yo tengo como estándar a la hora de vestirme, a la hora de comprar, por ejemplo. Ok. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. ¿Otra pregunta? Queremos, bueno, mientras tanto se animan. El curso del figurín, la importancia del figurín contempla, le queremos decir a todos que pueden participar jóvenes, tenemos ya interesados jóvenes y adolescentes que ya nos han preguntado que si es viable, hemos dicho que sí. Pues esta cosa del figurín no es para una edad determinada, ¿sí? Es una de las aperturas que estamos haciendo acá en la academia, de que se puede ingresar adolescentes, jóvenes, adulto mayor, porque lo permite ahorita este tipo de enseñanza. Tenemos también en lista varios tipos de cursos que iremos creando conforme vayamos avanzando en el ramo de la fotografía, programas de computadora, temas de reciclaje, temas sobre cursos de manualidades como el figurín. En este caso tenemos temas sobre maquetas, decoración, emprendimiento. También creo que algunos de los presentes aquí nos van a ver dando cursos de tecnología. Total, estamos creciendo poco a poco en esta academia. Llegar a su casa ahorita de manera virtual, pero con el tiempo, conforme nos vayamos estabilizando en la crisis de salud, hacerlo bastante presencial. Bueno, eso son más o menos cosas que quería darle a decir. Marta, solo una inquietud, algunos tópicos que va a cubrir el curso, así para que lo sepan los invitados. Bueno, tenemos diseñadas 6 sesiones donde vamos a hablar del canon del figurín, o sea, las medidas antropométricas que normalmente tiene el figurín. Luego vamos a hablar de
el manejo, la conceptualización a partir del desarrollo de un figurín, para lo cual tenemos distintos tipos o sea, es el abordaje a través de un tablero conceptual y luego es una ejecución, una suerte de proyecto sobre un figurín de gala. Entonces, transversalmente se van a ver los distintos tipos de técnicas para la elaboración de transparencia, para la elaboración de texturas, qué tipo de aplicación tienen cada uno de los materiales que se utilizan. Y finalmente se termina con el diseño, no el diseño, sino el dibujo de calzado y de accesorios, que son como, es un plus al figurín, pero que también forma parte dentro del mundo del emprendimiento en la moda. Bueno, ya oímos. ¿Alguna pregunta para ir ya despidiéndonos? Sé que todos tenemos agendas por cumplir, aunque sea de noche. Bueno, queremos cerrar entonces, decirle que el curso está previsto para el 11 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, será los viernes, está trazado para 6 viernes corridos, como ella dijo, se cierra con un trabajo final, que el curso está en toda la dinámica para eso, mes y medio sería el curso. Hemos puesto ahí los mensajes del enlace que ustedes pueden abocarse al número de WhatsApp, también al enlace que está en la web que tenemos, y esperarlo a ustedes pues, y a familiares y todo, que nos apoyen en esta enseñanza de esta academia de Bauhaus Academy. Somos parte de ese emprendedurismo que tenemos y que Nicaragua debería estar metido también en otro, así como don Manuel Salgado era profesor que fue en esta rama del emprendedurismo, que formó a muchas generaciones en este campo. Vamos a tener algunos cursos sobre esto para apoyar a la microempresa de cómo potenciar su pequeña empresa. Tenemos en la lista todo eso. Si no hay más preguntas, bueno, les deseo buenas noches a todos y esperamos verlos el jueves para esta nueva edición. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, gracias Marta y a todos los demás.